Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo Auditores UMG y Asociados. Mi nombre es Marlene Chiquín. Les vamos a hablar acerca de la Norma Internacional de Información Financiera 13. Habla acerca de la medición del valor razonable. El objetivo de esta norma es definir el concepto de valor razonable, que se entiende como el precio que será recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a una fecha de medición determinada. También se establece que esta norma es un marco para la medición del valor razonable. También establece los requerimientos a revelar sobre la medición del valor razonable. Alcance. Esta NIF es de aplicabilidad cuando otra norma lo requiera o permita la medición al valor razonable. No es de aplicación para las transacciones con pago basado en acciones, según la NIF 2. Tampoco es aplicable para las transacciones de arrendamiento contabilizadas según la NIF 16 y para las mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, como el valor neto realizable, según la NIC 2, o el valor en uso, según la NIC 36. Esta norma también indica que la información a revelar no es exigible para los activos medidos al valor razonable descritos en la NIC 19. Tampoco para las transacciones en un plan de beneficio de acuerdo a la NIC 26. Si el valor razonable es requerido por otras NIF, la medición del valor razonable se hará en la medición inicial y en la medición posterior. Medición del valor razonable. En el concepto se encuentra definido la medición, que es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Medición de activo o pasivo. Al medir el valor razonable, una entidad debe tomar en cuenta las características de un activo o pasivo de la misma forma en que lo harían los participantes del mercado. Ejemplo de estas características podría ser la localización del activo o restricciones sobre la venta de un activo. Medición de la transacción. Se supondrá que el activo o pasivo se intercambia entre participantes del mercado, suponiendo el mercado principal o el más ventajoso para el activo o pasivo. Medición de los participantes del mercado. Se hará suponiendo que los participantes del mercado actúan con su mejor interés económico, considerando factores específicos como el activo pasivo, el mercado principal, los participantes del mercado con quienes la entidad realizaría la transacción, pues deben considerar el mercado más ventajoso para el intercambio de activos o pasivos. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Ruth Sarabia y pues continuando con la exposición del valor razonable de la NIF 13, tengo el concepto de precio. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal, en la fecha de medición en condiciones de mercado presente, es decir, con un precio de salida independiente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El precio del mercado principal o más ventajoso utilizado para medir el valor razonable del activo o pasivo no se ajustará por los costos de transacción. Los costos de transacción son una característica de los activos o pasivos, más bien son específicos de una transacción y diferirán dependiendo de la forma en que una entidad realice una transacción con el activo o pasivo. El precio de salida es la base a medir del valor razonable. Como ejemplo, los costos de transacción referentes a instrumentos financieros, en algunos casos como el costo de transacción se va al gasto, y en otros casos la transacción se activa y que va a depender de la clasificación del activo financiero.
Los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Por ejemplo, la materia prima cotizada, el precio en el mercado principal o más ventajoso se ajustará por los costos si los hubiera, en los que se incurrirá para transportar el activo desde su ubicación presente a ese mercado. En la aplicación de activos no financieros, una medición al valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de este a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. El activo no financiero es un activo con un valor físico como la maquinaria o los vehículos. El activo financiero es que se basa en un derecho contractual y no es un patrimonio neto físico, como ejemplo acciones, bonos, depósitos bancarios. La medición del valor razonable es muy delicado debido a que los estados financieros siempre se van a medir todos los activos y los pasivos. Entonces podemos decir que una medición del valor razonable de un activo no financiero, teniendo en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos, como por ejemplo si una máquina empacadora necesitamos saber cuántas unidades realiza por hora, y esto pues vamos a comparar con otras similares del mercado para determinar si esta está alcanzando su máximo y mejor uso, o si está a la venta para que el otro participante también obtenga el máximo y mejor uso del activo no financiero. La aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio de una entidad. El pasivo en circulación son las deudas o demás obligaciones de las empresas que se espera pagar en un año, o se puede decir que también son los pasivos corrientes. Y los instrumentos financieros son las acciones ordinarias, tipos de acciones preferentes, bonos de suscripción o compra de acciones ordinarias de las empresas. Es por eso que la norma nos da los principios generales que un pasivo permanecerá en circulación y requerirá al mercado de participante receptor de la transferencia para satisfacer la obligación y establecer y también la norma nos establece que no se liquidará con la contraparte o se extinguirá en la fecha de la medición. Aquí indica que cuando se hace la medición del valor razonable, el valor cambia. Esto no quiere decir que se va a extinguir la contraparte que tiene que liquidar el activo o pasivo, ¿verdad? También tenemos como el inciso B que dice que un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecerá en circulación y el participante del mercado receptor de la transferencia cargará con los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. El instrumento no se cancelaría o extinguiría de otra forma en la fecha de medición. Esto es cuando el otro participante que se va a hacer acreedor de las acciones de un instrumento de patrimonio se ha de hacer responsable de los derechos del instrumento y no se cancelará de otra forma a la fecha de la medición. También tenemos que cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica no se mantiene por otra parte, como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio utilizando la técnica de valor razonable desde la perspectiva de un participante de mercado que debe el pasivo o ha emitido el derecho sobre el patrimonio. Por ejemplo, una cotización de una medición de bonos, esta no está disponible en la entidad para ser comprados y medidos a valor razonable desde el punto de vista un participante de mercado que debe el pasivo o ha emitido el derecho del activo. Esto quiere decir que vamos a trasladar todas las obligaciones, aún así sean las mismas acciones de una compañía que estemos trasladando. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carlos Cetina y hoy vamos a hablar sobre el valor razonable en el reconocimiento inicial. Sabemos muy bien que cuando se adquiere de un activo o se asume de un pasivo en una transacción,
en un intercambio entre un activo y pasivo, según mi diapositiva voy a mostrar que en el precio de transacción, según el precio pagado, es adquiriendo un activo. Cuando es un precio recibido, es cuando se asume un pasivo. Ahora bien, el valor razonable, lo explicamos también, que cuando es el precio que se va a recibir, es cuando se va a vender el activo, y el precio en el que se va a pagar cuando se transfiere ese dicho pasivo. La entidad no necesariamente vende esos activos en precio pagado para poder adquirirlo en una forma análoga. También vamos a explicar sobre que en muchos casos el precio de la transacción sería igual al valor razonable. Por ejemplo, en ese puede ser el caso cuando en la fecha de transacción tiene lugar a la transacción de comprar un activo en el mercado o en el que se va a vender el dicho activo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de valorización. La norma indica que la entidad utiliza ciertas normas de valorización que sean apropiadas y también sean apropiadas a las circunstancias en las cuales existen esos datos suficientes. También indica que las técnicas de valoración nos permiten medir el valor razonable, maximizando el uso de las variables observables relevantes. Y hay tres formas, hay tres técnicas: es el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. El enfoque de mercado, ese se basa más que todo a usar precios y otra información relevante, generalizando por transacciones de mercado, donde estos sean o involucren ciertos activos. El enfoque del costo, ese se basa cuando lleva un costo de reposición corriente. Es un método que refleja el importe en el que se va a adquirir por el momento presente o sustituir la capacidad de un servicio de un activo. El enfoque del ingreso, este convierte importes futuros en un importe presente único. Por ejemplo, los flujos de efectivo, ingresos, gastos o valores que estos vayan a ser ciertamente descontados. Hay algo que quiero poner mucho énfasis, y es que las revisiones procedentes de un cambio en la técnica de valoración o en su aplicación se van a ser contabilizadas en una estimación contable de acuerdo a la NIC 8. Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Estrada. Siguiendo con el tema, les voy a hablar de datos de entrada para las técnicas de valoración. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de datos de entrada no observables. Algunos ejemplos de mercados en los que los datos de entrada pueden ser observables son mercados de intercambio de intermediarios financieros y otros como los que se presentan en esta gráfica. Una entidad elegirá datos de entrada que sean congruentes con las características del activo o pasivo que los participantes del mercado tendrían en cuenta en una transacción. Es decir, si en un mercado un activo o un pasivo se negocia utilizando primas o descuentos, la entidad va a medir o va a registrar el valor razonable tomando estas primas o descuentos que se utilizarían en el mercado. Datos de entrada basados en precios comprador y vendedor. Existen ocasiones en las que los activos o pasivos medidos a su valor razonable presentan precios de comprador y vendedor que no necesariamente son el mismo. Para este caso, la norma indica que se debe utilizar el valor que sea más representativo en las circunstancias en las que se va a utilizar el activo o pasivo medido a su valor razonable. Por ejemplo, la norma sugiere utilizar el precio de comprador para posiciones de activo y precio de vendedor para posiciones de pasivo. Jerarquía de valor razonable. Con el fin de incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable e información a revelar, la norma ha definido una jerarquía de 3 niveles. La jerarquía del valor razonable otorga una mayor prioridad a los precios cotizados en mercados, es decir, a los precios que van a ser observables, y una menor prioridad a los precios de entradas que no son observables. En el nivel 1 de la jerarquía son precios cotizados en mercados activos para activos y pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición.
Por ejemplo, en los mercados que mencionábamos en la gráfica anterior, podemos observar día a día cuál es el precio de los activos que se negocian. En el nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Un ejemplo de esto puede ser a la hora de valorizar un bien inmueble, el precio por metro cuadrado que vaya a asignarse en el mercado a este tipo de bienes inmuebles. En el nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Un ejemplo de esto podría ser los costos por desmantelamiento de un activo. Es decir, en el momento de medición no son observables, pero igual la entidad los va a medir bajo alguna técnica o información que logre obtener. Información a revelar. La información a revelar se orienta a ayudar en la evaluación de las técnicas de valoración y los datos de entrada usados para las mediciones de activos y pasivos, y el efecto que las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integrado ulterior van a tener. Debe tomarse en cuenta el nivel de detalle que se va a proporcionar y los énfasis que se van a orientar en los distintos requerimientos de los usuarios de la información. Debe también presentarse, por ejemplo, el nivel de jerarquía en el cual se clasifican las mediciones del valor razonable, cuáles son las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados en la medición para las clasificaciones o técnicas utilizadas con datos nivel 2 y 3, algún tipo de conciliación de los saldos de apertura con los saldos de cierre, revelando por separado los cambios durante el periodo, y una descripción de los procesos de valoración utilizados por la entidad, entre otros. Para los activos y pasivos mantenidos al final del periodo medidos a valor razonable sobre una base recurrente, los importes de las transferencias entre el nivel 1 y el 2 de la jerarquía de valor razonable y las razones de estas transferencias y la política de la entidad en donde se establece cuándo han tenido lugar. Muchas gracias, buenas noches.